Buen día, mi nombre es Brenda Rivera Rosales y hoy les voy a hablar acerca de los indicios. Como ya sabemos, cuando se comete un hecho delictivo, comúnmente se encuentra una escena del crimen. Y dentro de esta escena del crimen, el investigador es el que tiene la responsabilidad de identificar tantas pruebas sean necesarias para esclarecer lo que ocurrió. En este caso, a las pruebas materiales se les conoce como indicios. A lo largo de este video vamos a ver su clasificación y las técnicas y métodos que se deben de aplicar dentro de una escena del crimen a fin de que las labores de recolección de los indicios sean de la forma apropiada para esclarecer un hecho delictivo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la definición de los indicios. ¿Qué es un indicio? ¿Sobre qué es un indicio? De acuerdo con el diccionario de la Academia de la Real Academia Española, un indicio es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Esto quiere decir que cualquier objeto, instrumento, huella, rastro, marca, señal o cualquier otro material que haya tenido que ver con, con la interacción entre la víctima y el victimario dentro de un delito y que se encuentra en el lugar de los hechos, es lo que se conoce como indicio. Es decir, que es todo lo que nos da la información sobre ese hecho delictivo. Los indicios pueden ser de naturaleza simple, pueden ser, por ejemplo, tienen que ver con diferentes especialidades de los criminalistas. Por ejemplo, tienen que ver con huellas y entonces ahí necesitamos a un perito en huellas, tienen que ver con balas y necesitamos a un experto en balística, tiene que ver, por ejemplo, con semen o con rastros de sangre, que ahí se va a encontrar, se pueden pedir la ayuda de un especialista químico o un biológico. Y cada una de estas especialidades y de acuerdo a su clase y sus características es como van a ayudar a la reconstrucción e intervención. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación de los indicios? Bueno, he encontrado diferentes clasificaciones sobre los indicios, pero la más común es la que tiene que ver con los indicios determinados, los indicios no determinables, lo- es- los indicios asociativos y los no asociativos. En este caso, en el caso de los indicios determinables o determinados, son los que se refieren a que necesitan de un análisis minucioso a simple vista y guardan relación directa con el objeto o la persona. Esto, por ejemplo, por su naturaleza física, pueden ser armas, huellas dactilares, instrumentos que se hayan ocupado para cometer ese delito. En el caso de los indicios no determinables o indeterminados, son los que requieren de un análisis más completo para el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo con su naturaleza física, ya que de otra forma no se podría obtener una definición de este indicio. En este caso pueden ser manchas de sangre, pelos, fibras, semen, orina, vómito, pastillas desconocidas, etcétera. Ahora bien, existen los indicios asociativos. Los indicios asociativos son los que corroboran y guardan relación directa con el hecho que se investiga. Y en el caso de los indicios no asociativos, son los que se encuentran dentro de la escena del crimen, pero no guardan una relación directa con el hecho. Estos son apreciables dentro de la escena del crimen y se toman en cuenta solamente si tienen
si tienen, por ejemplo, alguna huella, alguna mancha o forman parte del indicio asociativo o directo. En materia de los indicios, en 1910 el criminólogo francés Edmund Locard observó que todo criminal deja una parte de sí en la escena del delito y se lleva algo consigo, deliberada o inadvertidamente. De esta manera descubrió que estos indicios pueden conducirnos a la identidad del, del sujeto quien cometió el delito o el acto delictivo. De ahí viene el principio de transferencia o también denominado de intercambio. Este consiste en la transición de los indicios encontrados en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima. Dicho principio expone que cuando dos cuerpos interactúan, se produce un contacto inevitable entre ambos elementos, lo cual genera una transferencia de elementos materiales y en muchos casos una transferencia mutua o de intercambio de evidencias físicas tangibles o intangibles. Esto quiere decir que debido a los elementos materiales y evidencias físicas que se encuentran dentro de la víctima y la victimario, estas son consecuencia de la interacción que hubo entre ellos. Inclusive hasta tiene que ver con la escena o el lugar en el que se llevó a cabo y el medio de la comisión del delito. Un ejemplo puede ser cuando se comete delito de homicidio y de violación. En este caso se pueden encontrar indicios como sangre, semen, fibras, rastros de tierra, de polvo, de vidrio, que al ser estudiados y al ser analizados son elementos que tienen que ver con la interacción, en este caso, con la transferencia de fluidos corporales cuando se cometió el homicidio o la violación. Como hemos visto, la escena del crimen es muy importante porque constituye una prueba y un testimonio sobre el crimen que se llevó a cabo. Por ello se requiere de de un minucioso manejo de la escena del crimen. En este caso, tenemos diferentes técnicas que se pueden emplear para la recolección de los indicios. En primer lugar, como una investigación tiene que seguir un método científico, necesitamos llevar a cabo una observación. Esta observación es una estrategia de búsqueda flexible y metódica y es mediante una inspección ocular en la que se detectan indicios materiales a simple vista, como por ejemplo el uso de polos para revelar las huellas dactilares. También se llega a emplear yeso, detector de metales y otros elementos que pueden ayudar para que se puedan apreciar mejor los indicios materiales mediante una observación metódica, completa y minuciosa. En el caso de la localización e identificación de los indicios materiales mediante su búsqueda o rastreo, se emplea el método inductivo. En este caso, cuando se encuentran diferentes verdades particulares para que se llegue a un conocimiento general. También se emplea la observación, la hipótesis y la experimentación. Por otro lado, se emplea el método deductivo, en el cual se conoce una verdad particular de varios principios universales. En este caso, en cuanto a la localización e identificación se refiere,
Se tienen que identificar los indicios que posiblemente fueron sustraídos o manipulados a través de la contaminación de la escena. Por ello, la importancia que se le debe de dar a cada indicio que se encuentra dentro de la escena del crimen, conociendo la historia de cada caso, creando una hipótesis para realizar una búsqueda adecuada y así de esta forma priorizar la recolección de los indicios necesarios. En la imagen podemos apreciar las distintas formas de recolección de los indicios, de acuerdo al indicio con el que se tenga que ver. Por ejemplo, tenemos indicios que tienen que ver con pelos y fibras, los cuales tienen que ser recolectados con pinzas y depositados en unas cajas especiales. Con lo que tiene que ver con fluidos corporales, que tienen que ser recolectados con un hisopo y dentro de una solución en un tubo de ensayo. Armas blancas, las cuales tienen que ser sujetadas por cordones y se tienen que poner dentro de una caja de cartón. Los casquillos tienen que ponerse con gomas protectoras y en cajitas con algodón. Líquidos tienen que ser recolectados con las manos y embalados entre dos tapas rígidas y no absorbentes. Los polvos tienen que ser depositados con ayuda de una tarjeta rígida en sobres y tratando de ver que todo el contenido se encuentre dentro del sobre. Armas de fuego, en primer lugar se tiene que evitar tomarlas con las manos y deben de estar sujetas por cordones en una caja de cartón. Manchas secas tienen que ser raspadas con un bisturí y caer sobre sobres, y documentos que tienen que ser tomados con pinzas y depositados en bolsas de plástico. Dentro de los métodos de recolección y embalaje, se deben de seguir ciertas técnicas en cuanto al marcaje, al empaque, al sellado, al etiquetado. Por ejemplo, el empaque, como ya vimos, varía de acuerdo al tipo de indicio que se haya encontrado, al elemento que se haya encontrado. También el sellado tiene que ver mucho con cada indicio recolectado. En el caso del etiquetado, siempre debe de tener una rotulación adecuada con los datos necesarios para que se identifique y describa la evidencia. También se mencionen detalles que se encontraron en el lugar de la inspección. La fijación de la escena tiene que ver con el registro del lugar donde y cómo se encuentra el lugar de los hechos. Esto quiere decir que se debe de llevar a cabo una descripción de los hechos por escrito de forma narrativa en cuanto a las condiciones y localización de las evidencias. Por otra parte, se lleva a cabo la fijación fotográfica. Esta consiste en ilustrar e informar de forma clara a través de imágenes la situación y ubicación tanto del lugar de los hechos como de los indicios encontrados. La fijación videográfica permite ilustrar de forma clara y dinámica lo mismo. De esta forma se tienen más detalles sobre el lugar de los hechos. La fijación mediante planimetría consiste en representar a través de medidas en un bosquejo croquis o plano la distribución y ubicación de los indicios encontrados. Por otro lado, la fijación en 3 dimensiones ya es más una maqueta que con la que se utilizan ya instrumentos ya más especiales como escáneres láser o de tecnologías similares para ilustrar, inclusive hasta reconstruir partes del cuerpo humano y tener una visión más clara de la situación que haya pasado.
Recordemos que muchas veces se llega a contaminar la escena del crimen, muchas veces se llegan a cambiar de lugar los objetos y se alteran. Y mediante estas técnicas de fijación podemos demostrar la existencia real del hecho delictivo y establecer todos los indicios y toda la ubicación, todo lo que nos pueda ayudar a proporcionar información adecuada. Y por último, como ya habíamos mencionado, pues la documentación que también tiene que plasmarse junto con las fotografías y todo lo que se haya recabado. De esta forma se preservan todos los indicios.